Ven y tómate con nosotros el último café. Los jóvenes son una realidad, son el futuro. ¿Qué son los jóvenes para la sociedad contemporánea? Bueno, ese es el tema, esa es la pregunta que el Papa Francisco nos hace y a la vez da la respuesta. Estamos trabajando la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, dedicada precisamente a los jóvenes, en su programa El Último Café con el Papa Francisco, programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Entonces, sobre eso vamos a conversar en este momento, en este rato que vamos a compartir con ustedes, y vamos a analizar el capítulo 3, precisamente de este documento, que tiene por título Ustedes son el ahora de Dios. Ustedes son los jóvenes, son el ahora de Dios. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos oyentes. El Papa Francisco tiene una especial predilección por los jóvenes, y no solamente por ellos, también por los mayores, los ancianos. Y no es aislado que tenga preferencia de unos y otros, sino también que promueve el diálogo entre unos y otros. Porque él dice que los mayores, los adultos mayores tienen la sabiduría y la experiencia, y los jóvenes tienen el entusiasmo. Entonces, de la interacción entre unos y otros, todos salen ganando. Y entonces seguimos ahora, como anunció Eduardo, en el capítulo 3, y nos dice el título, Ustedes son el ahora de Dios. Hemos escuchado muchas veces hablar de que los jóvenes son el futuro. Aquí el Papa está declarando que son el presente, ¿no? El ahora de Dios. Entonces, en esa línea, en ese sentido, miremos un poco qué es lo que el Papa nos quiere decir. Por eso empieza el texto diciendo, son el presente. Lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño. Está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades, participando con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la iglesia. Pero los tiempos cambian y resuena la pregunta, ¿cómo son los jóvenes hoy? ¿Qué les pasa ahora? Y entonces va el Papa Francisco en este documento a mostrar como dos caretas, dos aspectos de la realidad de los jóvenes hoy. Por un lado, una parte positiva, y por otro lado, algunas cosas que les pasan a los jóvenes hoy. Y entonces ese es un material que queremos compartir con ustedes, unas reflexiones, unas orientaciones que recogen también todo el aporte de los obispos que fueron al Sínodo de 2018, llevando las experiencias, los conocimientos, las inquietudes, los diálogos que tuvieron con los jóvenes en sus propios países, y que al presentarlos al Papa y él recogerlos para este documento, pues le dan un valor muy importante, muy valioso, muy significativo a esta exhortación apostólica. En lo positivo, entonces, nos va a decir el Papa que a veces pasa que no siempre en la iglesia hay una actitud como de escucha a los jóvenes. Y se nos olvida que los jóvenes tienen un papel muy importante de dar una aportación a la comunidad, abrir nuevos horizontes, mostrar cosas que a veces no hemos pensado y que requieren precisamente como esa oportunidad para poder escuchar, dialogar, atender sus inquietudes. Muchas veces lo hemos visto en nuestro país, con frecuencia las protestas y las manifestaciones son motivadas precisamente por los jóvenes. Y ahí hacen denuncias que a veces decimos nosotros también, bueno, eso que están diciendo tiene razón, pero hay que escucharlos. Así es, y entonces el Papa en este texto también advierte que no podemos ser excluyentes, porque hay adultos que suelen hacer un listado de calamidades, de defectos que se los achacan a la juventud actual. Entonces es una actitud como excluyente, como descalificadora de los jóvenes. Y entonces el Papa dice que hay que evitar esto,
porque los jóvenes, a pesar de su edad, tienen el entusiasmo, la alegría, la creatividad. Como están creciendo se pueden equivocar, pero entonces, como decimos en el lenguaje coloquial, recibimos las iniciativas de los jóvenes con beneficio de inventario. Igual hay que orientarlos, pero lo que es importante es no excluirlos de la vida social ni de la vida eclesial, porque ellos pueden aportar su entusiasmo, su alegría, su creatividad, su perrenque, como decimos en el lenguaje coloquial también. Y entonces hay un sector, sobre todo de algunos adultos, que tienden a achacarle a los jóvenes muchas cosas y asumen una actitud excluyente de la participación de los jóvenes. Sí, muchas veces descalificadora porque los jóvenes son perezosos, los jóvenes no hacen nada, entonces tenemos quejas, escuchamos quejas con respecto a los jóvenes y entonces... Se generan muchos prejuicios. Muchos prejuicios, exactamente, y como que se olvida que también nosotros fuimos jóvenes, que también tuvimos en nuestro momento, a veces acertamos y otras veces nos equivocamos y bueno, esa es la vida, es el camino que se va haciendo. El camino se hace andando, se hace recorriéndolo. Que también tuvimos 20 años. También tuvimos 20 años y también metimos la pata, como decimos, y acertamos en otras. Por eso el Papa dice una cosa que me parece muy importante. El corazón de cada joven debe, por tanto, ser considerado tierra sagrada, portador de semillas de vida divina, ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio de la vida, en el misterio de Dios, en el misterio del Señor que se nos revela en la historia. Ahí hay un elemento muy, muy, muy importante, muy interesante. Y sigue diciendo el Papa que no es cuando se habla muchas veces con frecuencia de la juventud, y resulta que la juventud es una categoría que no tiene muchos sentidos. Aquí para el sínodo la juventud fue caracterizada entre los 16 y los 29 años. En Colombia hay una clasificación más o menos parecida también a la de los jóvenes. Aquí se oye hablar todavía de los niños a los 18 años. Entonces ya los 18 pues aquí son jóvenes. Aquí están hablando de 16 a 29. Pero entonces habría que reconocer eso. Hay una variedad de formas de juventud. Hay juventudes diversas. Y eso es a lo que nos llama el Papa Francisco en esta partecita del documento. Sí, a veces uno tiene la tentación de generalizar y entonces meter en el mismo saco a todo el mundo. Y el Papa dice pues que no hay que generalizar porque los jóvenes tienen su vida concreta. Sí, en un contexto de globalización como el que estamos viviendo nosotros, pues los padres sinodales destacaron tantas diferencias en los contextos, las culturas, dentro de un mismo país. Pensemos aquí mismo nosotros en Colombia, jóvenes de la costa, jóvenes del sur, jóvenes del llano, de diferentes regiones, cómo tienen características, algunas comunes, pero también algunos acentos particulares. Y poder decir que el joven colombiano, no existe el joven colombiano, en sí existen jóvenes colombianos diversos, con diferentes maneras de vivir, de acercarse, de mirar el mundo. A veces los sueños pueden que coincidan, pero también tienen otras maneras de poderlos expresar. Dice entonces, existe una pluralidad de mundos juveniles. Tanto es así que en algunos países se tiende a utilizar el término juventud en plural. Aquí entonces esa insistencia es una riqueza, es una variedad. No podemos generalizar, como decimos ahora, a veces sobre todo en los prejuicios que echamos en el mismo saco a todos, decía Hans, lo cual es muy cierto. Y no desconozcamos que por regiones, hablando de nuestro país, y también creo que se aplica a otros países, la región marca la idiosincrasia de las personas. Y en los jóvenes pasa lo mismo. No es lo mismo la cosmovisión de un muchacho de la costa atlántica que uno de la costa pacífica o que uno del interior, de los Andes colombianos o del llano. Hay características que, siendo jóvenes todos, consideramos desde el punto de vista de los años, de la edad, podemos encontrar puntos comunes, pero a nivel de sentimientos, de experiencia de la vida, de cosmovisión, de cómo ven el mundo,
encontramos las diferencias que están marcadas por el contexto donde se desarrolla la vida, por el clima, por la cultura de la región. Entonces podemos decir que cada región marca en los jóvenes una idiosincrasia diferente. Los costeños por lo general son extrovertidos, alegres, abiertos. La gente del interior por temperamento es más reservada, más tímida, se guarda sus cosas. Yo creo que también influye el clima, entonces habría que tener también en cuenta esas diferencias. Y otro elemento también que tiene que ver con esta diferencia de las juventudes que lleva eso, el rango de edad que mencionaba, 16 a 29 años, pues uno puede saber ciertamente que un joven de 16 años y uno de 20 años son diferentes. Antes las generaciones, la influencia, los rasgos propios de una generación duraban 20, 30 años, hoy no. 4 o 5 años ya hay diferencia, lo perciben las familias cuando tienen 2 o 3 hijos, uno que tenga 15 años y otro que tenga 10, ahí hay una diferencia, los gustos, la manera de entender, de enfocarse, de relacionarse, varían. Entonces, por eso no se puede hablar de juventud, sino de juventudes, y ese es un elemento importante porque nos ayuda a ver también que hay una diversidad, que es una riqueza que hay que reconocer, aprovechar, para que contribuya realmente a la vida de la sociedad y a la vida de la Iglesia. Por eso dice el Papa, la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. En realidad, la juventud no existe. Existen los jóvenes con sus vidas concretas. En el mundo actual lleno de progresos, muchas de esas vidas están expuestas al sufrimiento y a la manipulación. También tenemos que tener en cuenta el impacto enorme de las redes sociales. Los jóvenes son muy dados a entrar en las redes, a estar con su celular todo el tiempo interactuando con las redes sociales. Y en esta época de las fake news, de las noticias falsas, pueden ser presa también por su juventud de manipulación por parte de quienes quieren llevarlos a hacer cosas con las cuales no se identifican o que no quieren. Sin embargo, pues también encontramos felizmente jóvenes con un sentido crítico que no tragan entero, que son muy conscientes de lo que está pasando en el mundo, que a pesar de la edad tienen su madurez para poder recibir con sentido crítico todo lo que está sucediendo, y tienen, creo, más cualidades que defectos, que son los que hay que potenciar, nos dice el Papa cuando hace un listado de lo positivo, también cuando hace un análisis de las cosas que les pasan a los jóvenes. Recordemos que estamos en un mundo que se encuentra en una crisis, que tiene aspectos positivos, como toda crisis, también aspectos negativos. En las crisis se dan situaciones complejas. Por eso, cuando el Papa desarrolla este punto, recuerda, por ejemplo, todo el dolor que viven tantos jóvenes en contextos de guerra, que pasen la violencia, de muchas maneras, secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, estupros de guerra, etc. Tanta violencia que se da en circunstancias. Y estamos viviendo en nuestro país una circunstancia muy cercana de la semana pasada, si mal no estoy, si acaso la anterior, la situación de aquellos 3 jóvenes de El Chocho que fueron asesinados como por reacción. Alguien asesinó a un policía joven que estaba apenas empezando su trabajo y capturan a estos muchachos, les torturan y hay toda una situación, una investigación en este momento muy fuerte, pero hay la evidencia de que un comandante o un teniente, un oficial de la policía los asesinó a sangre fría. Los ejecutó. Los ejecutó, exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Y como otros taparon la situación, querían como desquitarse y ver la forma, porque se ha dado ese fenómeno de los policías con el plan pistola que han venido asesinando en diferentes lugares del país. Animados, como pasó, ¿te acuerdas tú, Hans, en la época de Pablo Escobar, sí, cuando pusieron el plan pistola y que le daban a una persona por matar a un policía una determinada cantidad y tuvimos unas condiciones muy difíciles, muy complicadas.
Entonces, ese mundo en crisis, ese mundo que tiene esa característica de violencia, pensemos en tantos jóvenes que han sido sometidos y que están en todo el tema de los grupos fuera de la ley y que ahora con el tema, por ejemplo, de los bombardeos o la lucha contra estos grupos, parece que hay niños y que entonces hay niños que no pueden bombardear. Y entonces está notando precisamente en este momento que de mantenerse esa situación hay que tener claro que no pueden seguir reclutando jóvenes porque siempre habrá jóvenes como una forma de protección, como escudos protectores de los adultos que incurren en delitos y ponen a los jóvenes inocentes para que no los castiguen a ellos. Además que esa medida que acaba de tomar el gobierno y que anunció el ministro de Defensa en Colombia es un arma de doble filo, porque o bien desestimula el reclutamiento de jóvenes o, por el contrario, lo estimula. Para que no los bombardeen, reclutemos jóvenes, porque la consigna es que si hay menores de edad no se puede bombardear. Entonces es una manera también de que los alzados en armas puedan blindar sus campamentos. Entonces es ambivalente la cosa. Habría que ver un poco cómo definen la situación. De todas maneras, el Papa advierte en el número 73 lo siguiente: muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón o como fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos son convertidos en seres individualistas, enemigos y desconfiados de todos, que así se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes y de los planes destructivos que elaboran grupos políticos o poderes económicos. O el narcotráfico, que es lo que ha pasado entre nosotros. Claro, además que el narcotráfico ha dejado una situación que es preocupante y es el enriquecimiento fácil. Muchos jóvenes han visto que si se prestan a ingresar en el narcotráfico, pues adquieren dinero relativamente fácil y se pueden dar lujos y comprar moto y comprar carros y comprar armas y comprar collares de oro y hacer alarde de ostentación, de estatus, que suelen ser normalmente jóvenes muy humildes, que vienen muy de abajo, pobres, y el estar allí y el tener dinero les proporciona un ascenso en la escala social aparente, porque simplemente es apariencia, y entonces ellos creen que es gran cosa meterse en el negocio del narcotráfico, del microtráfico, etcétera. O del sicariato, que fue uno de los que Exacto. Se trabajaron tanto en un momento determinado. Se explotó precisamente esa inocencia, ese no riesgo que tienen los jóvenes en un momento determinado, y los explotaron de esa manera. Todavía se siguen viendo. Cuando han filmado en algunos casos el asesinato de personas, aún actualmente, y se ve que son personas jóvenes. Míralo, el tema de las bandas que han venido, por ejemplo, de Venezuela, las otras que hay aquí, pues es gente joven generalmente la que está al frente de eso. Son, como dice muy bien allí, ideologizados, utilizados, aprovechados como carne de cañón. Es decir, como escudos protectores que a veces son los que sufren directamente el impacto de la fuerza de la policía, de las Fuerzas Armadas, porque son los que están al frente, y los que están detrás no los tocan, porque pusieron a los otros delante de ellos para que los protegieran de alguna manera. También el Papa habla aquí y me lleva a pensar un poco la vida de muchos de los jóvenes en nuestras regiones que no tuvieron infancia y que no tuvieron adolescencia o juventud porque estaban inmersos entre las balas, porque por un lado los alzados en armas, la guerrilla, y por otro lado el ejército disputándose territorios, y ellos en medio del fuego cruzado, viviendo unas situaciones tremendamente dolorosas de asesinatos de su familia, de papá y mamá, hermanos, tíos, de la familia entera, y entonces les ha tocado muy duro, y obviamente que se corre el riesgo que al endurecer el corazón ellos se vuelvan vengativos, quieran resarcir
o vengarse de los atropellos de que han sido objetos ellos y sus familias, pero afortunadamente hay otros que tienen una reacción contraria y es apostarle a la paz a pesar del sufrimiento que le habían ocasionado estos combates y este conflicto de más de 50 años en nuestro país. Nos menciona también el Papa otras situaciones, esta de la violencia es una, pero hay otra que también afecta a muchas personas, muchos jóvenes. Menciona, por ejemplo, el tema del embarazo de las adolescentes, la plaga del aborto, que también va como consecuencia de lo anterior en situaciones que son difíciles para una muchacha, para una joven que no tomó las medidas y que con una cultura tan erotizada como la que estamos viviendo, pues como que hay un caldo de cultivo que favorece precisamente esas relaciones sin ninguna responsabilidad, sin ningún cuidado, y entonces llevan a que estas chicas terminen en esa situación de aborto o de marginación muy fuerte. También todas esas otras formas de marginación que hay en la sociedad para los jóvenes y que los llevan precisamente a situaciones como las drogas, los juegos de azar, la pornografía, la situación de niños que están en la calle, jóvenes que están en la calle, que a veces deambulan por allí porque no tienen familia, no tienen recursos, se escaparon de su casa para evitar ser golpeados o sufrir violencia. Entonces, por nuestras calles, por nuestros barrios encontramos estos jóvenes que están oliendo un determinado pegante y que a uno le da realmente mucha pena ver estos muchachos llevados completamente por estos vicios, por estas circunstancias que los marginan, que les impiden llevar realmente una vida digna como corresponde a un hijo de Dios. También constatar tristemente que hay ciudades en Colombia y me imagino en el mundo sucede igual, que son centros de prostitución infantil. Se aprovechan de la vulnerabilidad de estos jóvenes que son de origen humilde, que no tienen dinero, para ofrecerles unos billetes a cambio de sexo, y entonces en algunas ciudades de nuestro país y creo del mundo también se organiza el turismo sexual que llaman, gente extranjera que viene a buscar niños, niñas para prostituirlos, y entonces pareciera que dentro de un paquete turístico incluyen ese servicio, tristemente. También en algunos círculos se escucha a los taxistas, por ejemplo, de preguntarle a un extranjero que llega a una ciudad que está buscando y le ofrecen todo tipo de personas, de jóvenes, de niños, hombres, mujeres, como si fuera una mercancía o un servicio cualquiera, y estamos hablando de personas y sobre todo personas menores de edad que están siendo sometidas a explotación sexual por parte de adultos que se aprovechan de la vulnerabilidad, de la necesidad de los jóvenes porque no tienen recursos y quedan atrapados como en una telaraña de la cual es muy difícil salirse. Y a continuación el Papa hace una reflexión que me llama mucho la atención, Hans, y creo que vale la pena compartir el texto. Cuando miramos esto que estamos anotando, esto de los jóvenes del Chocho, de tantos jóvenes que tienen tantas circunstancias, pues nos dan ganas de llorar muchas veces. Y el Papa entonces va a decirnos 2 o 3 cosas bien significativas. Dice, por ejemplo, no seamos una iglesia que no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes. Es aquella que es como que es indiferente, que no le importa mucho lo que está pasando con los jóvenes. Es importante reconocer eso. Nunca nos acostumbremos, porque quien no sabe llorar no es madre. Nosotros queremos llorar para que la sociedad también sea más madre, para que en vez de matar aprenda a parir, para que sea promesa de vida. Lloramos cuando recordamos a los jóvenes que ya han muerto por la miseria y la violencia, y le pedimos a la sociedad que aprenda a ser madre solidaria. Ese dolor no se va, camina con nosotros, porque la realidad no se puede esconder. Lo peor que podemos hacer es aplicar la receta del espíritu mundano, que consiste en anestesiar a los jóvenes con otras noticias, con otras distracciones, con otras banalidades. Tremendo. Entonces necesitamos sentir, experimentar dolor
y ya lágrimas, llanto por la situación que están viviendo tantos jóvenes. Si no lo hacemos nos volvemos indolentes. Parece que lo que está ocurriendo nos resbala, no toma en cuenta realmente esa situación de los hermanos, de ese Cristo que está presente en esos muchachos. Y añade el Papa, quizá aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Si no te sale, ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el sufrimiento de otros. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. Entonces vea que el Papa nos dice que hay muchas realidades que solo se pueden ver con los ojos limpios por las lágrimas. Y entonces aquí también nos llama a volver a insistir en el tema de si no somos sensibles a lo que está ocurriendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Una invitación precisamente a que nos quitemos la coraza a veces que tenemos y que nos lleva a decir, no, ese muchacho, eso les pasó porque estaban metidos en algo. Eso que pasó a esa persona, sí, eso se lo merecía. Y entonces justificamos lo que estaba pasando, justificamos lo que está ocurriendo. Le echamos la culpa a los que están viviendo una situación de esas características tan duras. Esa invitación del Papa me parece muy significativa, muy importante. Y esas preguntas tremendas. Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. Aquí me surge inmediatamente la persona del padre Rafael García Herreros, que sentía y se impactaba por la situación que estaban viviendo los pobres, los jóvenes, las familias, y se propuso hacer algo para cambiar esa situación de ellos. Ese es el impulso, esa es la invitación que el Papa Francisco nos hace, empezando porque nos sintamos tan tocados por la situación que lloremos al ver las circunstancias que viven estas personas. Y asocia el Papa a las bienaventuranzas, a Mateo 5, dichosos los que lloran o los afligidos porque serán consolados. Dice el Papa, hay jóvenes que pudieron abrirse camino en la vida porque les llegó esa promesa divina. Ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una comunidad cristiana que pueda hacer resonar estas palabras con gestos, abrazos y ayudas concretas. O sea que podamos ser nosotros los que consuelan, los que ayudan a consolar desde las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Qué bueno que nosotros como comunidad cristiana seamos de esos que consuelan, que se conduelen, que son solidarios con las males de los jóvenes, con las dificultades, que podamos consolarlos. Y mira que esta situación que estamos comentando de dolor, de pesadumbre, de situaciones tan duras, tan difíciles que atraviesan tantos jóvenes, entra en contraste con lo que la cultura actual coloca a la juventud, a los jóvenes como un modelo. Muchas de las cosas que se proponen tienen que ver con ese sentido. Entonces, la belleza, que tiene que ver con la juventud, los tratamientos que buscan para que las personas se mantengan jóvenes, los ejercicios, los gimnasios, una serie de prácticas para que los cuerpos sean jóvenes y sean constantemente mantenidos en ese campo, en ese espacio de la publicidad, de vender. El modelo de belleza es un modelo juvenil, pero estemos atentos porque esto no es un elogio para los jóvenes, dice el Papa. Solo significa que los adultos quieren robar la juventud para ellos, no que respeten, amen y cuiden a los jóvenes. O sea, una manipulación de la juventud y la imagen de la juventud, de los jóvenes,
para beneficio de unos pocos, de las empresas. Y por eso entonces vemos cómo para ofrecer cualquier cosa, pues colocan una chica bien bella, bien hermosa, para vender, no sé, cualquier producto. Tornillos. Tornillos, sí, hay almanaque de tuercas y tornillos, que son todas una serie de muchachas hermosas. En bikini. Entonces, es eso, es una manipulación. Y también habría que decir otro elemento, Hanse, es que los mejores estudios que se hacen sobre los jóvenes los hacen las agencias de publicidad, porque son los que le invierten a eso, buscando cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles de ellos, a dónde quieren orientar el consumo, porque un joven que empiece a consumir cierto tipo de productos, pues seguramente va a ser un consumidor de largo plazo. Entonces, ahí hay todo un esfuerzo muy grande en ese sentido. Y por eso la invitación también a los que ya tienen o tenemos muchos más años a tratar de parecernos a los jóvenes. Tal vez en el programa anterior comentábamos a veces cómo hay adultos que piensan que con dejarse el pelo más largo, utilizar blue jeans rotos o no sé qué más cosas de ese estilo, ya vuelven a ser jóvenes. Entonces hay también toda una manipulación, todo un enredarse en esos modelos, en esos prototipos que propone la sociedad para engañarnos de alguna manera y aprovecharse de nuestros bolsillos. Y por otro lado, el Papa también manifiesta que algunos jóvenes sienten las tradiciones familiares como oprimentes y huyen de ellas, impulsados por una cultura globalizada que a veces los deja sin puntos de referencia. En otras partes del mundo, en cambio, entre jóvenes y adultos no se da un verdadero conflicto generacional, sino una extrañeza mutua. A veces los adultos no tratan de transmitir los valores fundamentales de la existencia o no lo logran, o bien asumen estilos juveniles invirtiendo la relación entre generaciones. De este modo se corre el riesgo de que la relación entre jóvenes y adultos permanezca en el plano afectivo sin tocar la dimensión educativa y cultural. ¿Cuánto daño hace esto a los jóvenes, aunque algunos no lo adviertan? Los mismos jóvenes nos han hecho notar que esto dificulta enormemente la transmisión de la fe. En algunos países donde no hay libertad de expresión y donde se les impide participar en la iglesia. Esta relación de generaciones es delicada y entonces no hay que extremar posturas, hay que entrar en diálogo. Cuando uno entra en diálogo tiene que haber cierta flexibilidad. No se trata de claudicar de los valores y los principios propios, pero sí facilitar el encuentro, facilitar el diálogo, facilitar los consensos para no extremar posturas. Si bien algunos jóvenes, por su naturaleza impetuosa, son extremistas para tomar decisiones, sin embargo, llevándolos por las buenas, como se dice en el lenguaje coloquial, yo creo que se puede lograr algo. Y entonces no hay que obligarlos, no hay que forzarlos a nada, pero tampoco dejarlos silvestres. O sea, es un término medio que requiere una sabiduría enorme. También creo que requiere de mucha oración para pedir por los jóvenes también, para que entren en razón cuando no la tengan. Y yo creo que el mecanismo que se ha hecho y que funciona muchas veces es el de establecer unos acuerdos mínimos dialogados, conversados, llegados a exactamente eso, a que se constituyan como un acuerdo, y un acuerdo que se cumple de partes. Yo pienso que eso se parece un poco a aquello que nos tocaba hacer en nuestra época y que todavía le piden en algunos colegios a los niños, que parece tonto, pero que ayuda a ir metiendo en la mente un poco la idea de los márgenes, de ciertos límites básicos en los cuales podemos actuar. Entonces, cuando se llegan a establecer esos acuerdos con los jóvenes, tanto el papá, la mamá y el joven se comprometen a cumplir eso, y si no hay cumplimiento se acuerda qué es la sanción que va a ocurrir. Entonces, tanto unos y otros tienen que cumplir con eso y ayuda, porque es lo que ocurre en la vida. En la vida uno tiene que llegar, vaya a una empresa, vaya a una institución, a reconocer que hay una serie de normas, de ciertos comportamientos que son fundamentales para poder ser incluido, tomado en cuenta
en esa organización y que si no lo hace, pues de alguna manera va a tener algún tipo de sanción. Entonces, eso es parte importante de la parte de la formación y de lo que la familia puede educar a los hijos para que tengan un comportamiento ciudadano aceptable. Cuando uno ve, por ejemplo, que los padres se cuelan con los hijos en el Transmilenio, pues uno está diciendo, aquí estamos repitiendo e inculcándole al niño que ese es el comportamiento que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué no mejor hacer el trámite correcto de pagar el pasaje y aún el pasaje del chico para que él también vaya viendo que eso es lo que hay que hacer? De otra manera, es perpetuar una indisciplina, es perpetuar una falta de organización de la sociedad que va de todas maneras a repercutir en el bien común de toda la sociedad. Ciertamente es mejor educar con el ejemplo, ¿cierto? Porque eso cala, eso les impacta a los jóvenes. Pero ¿qué tal decir, como ese ejemplo clásico, cuando llaman a la casa y entonces van a cobrarle al papá una deuda y entonces contesta el hijo y le dice el papá así en voz baja, dígale que no estoy? Entonces, ¿qué entiende el muchacho? Ahí aprende a mentir y la enseñanza a través del papá, que es autoridad en la casa. Entonces se genera una doble moral. Y entonces yo creo que de la coherencia de los adultos salen ganando los jóvenes, de darles un solo mensaje, un mensaje coherente de hacer las cosas rectamente, al derecho, bien planteadas, con principios y valores, pero a través del ejemplo, porque uno puede todo el tiempo estar hablando de teorías que no va a cumplir en su propia vida. Y entonces también es como esa frase del lenguaje coloquial, animémonos y vayan ustedes. Y no se implica, no se compromete a ser coherente, sino que lleva a otros a que pongan la cara y la persona misma no lo hace. Entonces es importante que esa transmisión de valores sobre todo se haga de manera práctica, o sea, a través del testimonio de los adultos, del ejemplo de coherencia de la vida. Eso me recuerda ahorita que estabas comentando de una circunstancia que viví con una chica, una niña que tiene contacto ahí con mi familia. Entonces alguna mentira dijo y se le llamó la atención, se le dijo, oye, pero ¿para qué dices mentiras? Eso no tiene sentido que estés diciendo esas mentiras porque eso complica, eso no ayuda. Digo, pues sí, yo sé que no es bueno decir mentiras, pero es que a veces lo sacan a uno de unas. Entonces, ¿qué está expresando eso? Que ella lo ha visto en su familia, como tú anotabas, en su experiencia cotidiana, que la gente dice mentiras para escaparse a ciertas situaciones, para sacarle el cuerpo, como podemos decir, a lo mejor a ciertos compromisos que es necesario asumir y poner la cara para salir adelante. Hay otro subtítulo sugestivo del documento, se llama Deseos, heridas y búsquedas. Y aquí en el número 81 pues hay un tema interesante, pero también a la vez delicado, porque nosotros los adultos nunca fuimos enseñados a hablar de esos temas como con naturalidad, porque durante muchos años el tema del cuerpo y la sexualidad se volvió un tabú. Y entonces, ¿cuál era la salida? De eso mejor ni hablar. Esperaban que los profesores fueran los que dijeran, y los profesores esperaban que los padres fueran los que dieran. Entonces, ¿quién decía? Los amigos. De una manera, una información no fundamentada, no clara, con picardía, con malicia. Y entonces así fue como aprendimos muchas veces lo que tiene que ver con el cuerpo y con la sexualidad. Y un ciego que guía a otro ciego, ambos van al hoyo. Algo van a caer. Mira que me acuerdo de eso antes de que se me vaya la idea. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó a Chile, se reunió con los jóvenes en Santiago. Y entonces él, en ese contacto que te da tan especial con los jóvenes, en un momento de euforia, empezó a decirles a los jóvenes que si renunciaban a los dineros mal habidos, sí, renunciamos, renuncian
al egoísmo que impide que las personas se conecten, renuncian bueno, fue poniendo varias renuncias y los muchachos decían que sí. Y cuando digo, renuncian al sexo, ¡no! no. Entonces el Papa lo que hizo fue sonreírse y dijo, renuncian a las relaciones sexuales sin acuerdo, sin amor, fuera del matrimonio. Ay, sí, dijeron que sí. Entonces, ese es un tema, como tú anotas, en que hay un cambio muy fuerte entre los adultos y la gente joven. El Papa dice aquí en el texto algunas cosas interesantes sobre ese aspecto. Dice, por ejemplo, los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia esencial para su vida y en el camino de crecimiento de su identidad. Entonces es importante aquí lo de la identidad. Sin embargo, en un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Tenemos, como lo decías tú, Eduardo, hace un rato, un mundo extremadamente erotizado. Los medios de comunicación, la publicidad, las películas, bombardean por la televisión, bombardean por todos los medios a la juventud y a la gente en general, sobre todo también trayendo a cuento escenas y circunstancias que no vienen al caso. Lo que comentábamos ahora, para vender unos tornillos, ¿por qué hay que exhibir a una muchacha semivestida? No tiene nada que ver, sin embargo, es lo que la publicidad de nuestro tiempo muchas veces hace. Y sigue diciendo el Papa, por esta y por otras razones la moral sexual suele ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Al mismo tiempo, los jóvenes expresan un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a las diferencias entre identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres y a la homosexualidad. O sea que todo este tema no es fácil de manejar. Sin embargo, uno descubre unos jóvenes muy tranquilos frente al tema. Hace un tiempo había un meme o un cuento que decían a los jóvenes hablando con las abuelitas y decían los dos niños pequeños, le contamos a la abuelita de dónde vienen los niños, porque pareciera que la abuelita se escandalizaba por todo. Y aquí hay un tema que me parece interesante que el Papa lo mencione en el asunto que estamos tratando, porque es como para los jóvenes es muy natural o no les causa generalmente escándalo, como sí pasó a lo mejor con muchos de nosotros, el tema de la homosexualidad, la transexualidad, LGBTI y todas las versiones que se han venido señalando alrededor, como un tema que tiene que ver con la identidad, como tú mencionabas ahora. Entonces, asociados a ese tema, que es un tema realmente importante en la vida de las personas, hay también posiciones entre los jóvenes y muchas veces en las familias no se encuentra el ambiente como tú anotabas porque no fuimos preparados para tratar ese punto. Entonces eso genera muchas veces esa incomprensión, ese rechazo a veces de la situación de que se da en la iglesia, a veces por la moral sexual, sobre todo por una moral muy casuística, muy de no hacer, de no tanto en la parte de lo positivo, de prohibiciones. De prohibiciones, y no tanto de promover el amor, de promover el diálogo, de promover el encuentro, de mostrar que todo como ser humanos formamos parte de una unidad y que esa unidad tiene maneras de expresarse y que se puede expresar en todas ellas con amor. Entonces aquí hay un punto realmente interesante, sugestivo, que vale la pena poderlo conocer, poderlo desarrollar y poder cambiar un poco nuestra mentalidad frente a este punto que nos toca a todos, que es importante tanto para los jóvenes como también para los que tenemos una juventud acumulada, por no decir que estamos viejitos. Así es. Entonces, es un tema que afortunadamente en nuestros tiempos se va despojando de toda suerte de prejuicios. Ya la sociedad es un poco más tranquila frente al tema, más abierta.
lo cual no quiere decir tampoco que nos vayamos al otro extremo, sino, como decían los antiguos, al justo medio. Ahí el equilibrio está en el medio. Y entonces, por un lado, pues la idea no es escandalizarse, pero por el otro lado no es claudicar de los principios y valores en los cuales fuimos formados nosotros también, pero sí establecer una relación serena de diálogo, de comprensión, de tolerancia. Bueno, más que tolerancia diría yo respeto por la diferencia. Y de saber dialogar sobre esos puntos que son complejos, que son difíciles, y escuchar, porque es que a veces ni siquiera escuchamos. Rápidamente cuando se empieza a mencionar el texto, el tema, entonces lo quitamos o cerramos la puerta, no hay oportunidad que se pueda dialogar. Cambiamos de tema. Entonces es mejor dar ese espacio para que se pueda dialogar, para que se pueda escuchar, para que se pueda aprender de las percepciones, de la manera de entender las cosas como se muestran en otros contextos. A veces el que nosotros fuimos formados, no a veces, generalmente es bien diferente del que se están formando los jóvenes hoy. Entonces, eso influye en la manera de percibir el mundo, de percibir su propia realidad, su cuerpo, su sexualidad. Así como nosotros también tuvimos otro contexto en el cual llegamos a las conclusiones que tenemos. Y aborda el Papa más adelante un tema que es bien interesante, que es el ambiente digital en el que se están moviendo en este momento los jóvenes. Habría que ver también toda la influencia de lo que podríamos llamar un neohumanismo a través de las tecnologías biomédicas, el avance de las ciencias, la capacidad de intervenir en el ADN, lo del mapa genético y también de modificar la genética, también de insertar elementos artificiales en el organismo, como los cyborgs, el desarrollo de las neurociencias. Entonces, todo eso también tenemos que mirarlo con tranquilidad, una tranquilidad razonable, porque también no podemos irnos a aceptar todo como natural, porque si bien es el avance de la ciencia, sin embargo, no podemos perder nuestra humanidad. Ahora, la idea es que la ciencia nos ayude a entender la realidad y nos ayude también a mejorar nuestra relación con el mundo, con los demás, pero no a suplantar cosas. Entonces, es importante que tengamos también una actitud tranquila frente al tema. Y no olvidemos que los jóvenes que corren riesgos, que les gusta como la aventura, cosas, ojalá que muevan la adrenalina, pues si a veces se pueden estar ofreciendo o facilitando o pensando en cosas como esas que tú anotas ahorita, es poder implantarse elementos como chips en el cuerpo, por ejemplo, para lo que han hecho ya algunos, para un chip de la tarjeta de crédito en el cuerpo, y entonces con eso cuando pasan para pagar, pasan es el brazo, la mano, y entonces ahí se les va cargando o descargando lo que vayan pagando, cosas de ese estilo. Uno sabe también que algunos piensan en los tatuajes como formas de modificación del cuerpo, y bueno, eso está llevando poco a poco a una corriente, como tú decías muy bien, del neohumanismo, transhumanismo, pensar en un futuro donde las personas tengan una mayor capacidad de pensamiento en la medida en que se les conecte el cerebro con el computador, con las máquinas. Bueno, cosas que ahora nos parecen de fantasía, pero que cada vez más están avanzando en esa dirección. Y por eso entonces nos dice el Papa precisamente que no podemos olvidarnos que la vida es un don que el Señor nos da, y que somos seres creados y limitados, que fácilmente podemos ser instrumentalizados por quienes tienen el poder tecnológico. Y ahí está el punto. Entonces, no falta los que ofrecen que usted puede, si usted hay voluntarios para hacer este experimento de implantar ciertos elementos electrónicos en su cuerpo para ver qué funciona, pues posiblemente jóvenes pueden incurrir en eso. Entonces hay que estar atentos a ese punto, que eso es una posibilidad, sobre todo, como digo, porque los jóvenes a veces corren riesgos. Hemos visto seguramente todos algunos videos de chicos que corren riesgos y pierden hasta la vida por tomarse
una selfie en una posición, debajo de un tren o en un puente, en una posición sumamente complicada. En un abismo. En un abismo, que veía en estos días un video de unos jóvenes que se van a un pico altísimo de una montaña y se lanzan por ahí en una bicicleta. Dios, ¿cómo es posible que no se maten? Pero es eso. Entonces ese tipo de jóvenes que corren y asumen esos riesgos, pues pueden ser objeto muchas veces, si no hay un acompañamiento, de incurrir en comportamientos como estos que está mencionando el Papa en este documento. Y adicionalmente a este tema que estamos hablando y a uno que adelantico está, que es el ambiente digital, también recordemos, queridos oyentes, que no hace mucho un muchacho británico de 12 años murió por hacerle caso a un desafío en redes sociales. Quedó en coma, lo tenían conectado y finalmente la familia decidió desconectarlo porque como fruto de ese desafío en las redes sociales quedó inconsciente y se lastimó porque el desafío era muy riesgoso y se quedó sin oxígeno un momento obedeciendo al desafío, respondiendo al desafío que le habían hecho en redes sociales y quedó en coma. Y así duró unos días hasta que finalmente los papás, para que no siguiera vegetando este muchacho 12 años, autorizaron desconectarlo y finalmente murió. Pero eso también está combinado con lo que acabamos de hablar y lo de el ambiente digital en el que muchos muchachos jóvenes están inmersos. Bien, este tema es tan interesante, tan novedoso y sugestivo que el tiempo se nos corrió muy rápidamente y tenemos que dar por terminado nuestro programa de hoy. Los invitamos a la semana próxima, donde continuaremos analizando este documento y sobre todo la parte en la que el Papa va a analizar 3 elementos muy importantes que están relacionados con los jóvenes, con nuestros familiares, que tienen que ver con los años pocos que tienen y con el futuro enorme que tienen por delante. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos escuchen la próxima vez. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.